Hola, amada familia. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido y poco hablado. Hoy vamos a hablar de los Anunnaki. En el año 2003, mientras el mundo miraba hacia otro lado, algo desapareció. No fue únicamente un museo, fue una parte de la historia humana. Miles de tablillas, registros intactos durante milenios, símbolos que hablaban de nuestros orígenes y que de un día para otro dejaron de estar accesibles. Y la pregunta no es qué se perdió. La verdadera pregunta es ¿por qué? Porque lo que contenían esos registros no encajaban. No coincidía con lo que aprendimos, no encajaba con la evolución tal como nos la explicaron, ni con la versión oficial de nuestra historia. Apuntaban hacia algo distinto. Hablaban de seres que no eran humanos, de conocimiento que apareció sin transición y de un momento en el que la humanidad cambió para siempre. Ahora observa esto. Hace más de 6.000 años, en la antigua Sumeria, surgió una civilización completa sin precedentes claros. Esta civilización tenía conocimientos sobre matemáticas avanzadas, astronomía precisa, sistemas legales organizados, sin un proceso evolutivo visible. Como si ese conocimiento siempre hubiera estado disponible. Pero lo más inquietante no es eso. Es que ellos no afirmaban haberlo creado, decían haberlo recibido. ¿Recibido de quién? Hoy vas a adentrarte en una de las teorías más incómodas y, al mismo tiempo, más fascinantes sobre el origen del ser humano. Una línea que conecta antiguas tablillas sumerias con relatos como los del libro de Enoch y con una posibilidad que, si fuera cierta, cambiaría por completo la forma en la que te percibes. Porque esto no es solo historia, esto tiene que ver contigo, con lo que eres, con lo que crees ser y con una parte de ti que aún no ha sido explorada. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una teoría, es una pregunta. Y si algo dentro de ti responde, ya no vas a poder mirar la realidad de la misma manera. Después de esta introducción, empezamos. Bienvenido a este espacio sagrado. Respira, conecta con tu corazón, recuerda tu esencia. Hace más de 6.000 años ocurrió algo que aún hoy desafía toda lógica. En una región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización completa sin antecedentes claros que expliquen su aparición. No se trató de un desarrollo lento ni de una evolución progresiva, sino de un salto repentino hacia el conocimiento avanzado. Los sumerios no solo levantaron ciudades, establecieron sistemas complejos de organización, desarrollaron matemáticas precisas, trazaron mapas celestes con una exactitud sorprendente y crearon códigos legales que estructuraban la vida social con un nivel de detalle impropio de una cultura emergente. Lo desconcertante no reside únicamente en lo que lograron, sino en la forma en que apareció todo ese saber. No existen registros que muestren un proceso gradual de aprendizaje, ni vestigios de etapas intermedias que justifiquen semejante avance. Es como si, de algún modo, hubieran accedido directamente a un conocimiento ya completo. Y aquí es donde todo deja de ser historia y empieza a volverse incómodo, porque lo verdaderamente revelador se encuentra en sus propios textos. Lejos de atribuirse estos logros, los sumerios dejaron constancia de algo muy distinto. Afirmaban que ese conocimiento les fue transmitido, no como una metáfora ni como un mito simbólico,
sino como una experiencia real que formaba parte de su historia. Relataron la presencia de seres que descendieron desde el cielo, entidades que no solo observaban, sino que enseñaban, organizaban y guiaban. Figuras con nombres, roles definidos y funciones específicas dentro de una estructura que para ellos resultaba tan tangible como su propia existencia. Este punto marca un giro profundo en la comprensión de su legado, porque ya no hablamos únicamente de una civilización avanzada, sino de una cultura que se concebía a sí misma como receptora de una influencia externa. Y entonces surge una cuestión inevitable. Si ese conocimiento no se originó en ellos, ¿de dónde provino realmente? Porque si no fue creado por el ser humano, entonces el origen de nuestra propia especie quizás tampoco lo fue. A partir de ese punto, los textos sumerios dejan de ser simples registros históricos y comienzan a describir presencia, no como símbolos ni como construcciones míticas, sino como entidades que interactuaban con la humanidad de forma directa. En esas tablillas aparece un término que se repite con insistencia: Anunnaki, un nombre que traducido de forma aproximada significa los que del cielo a la tierra descendieron. Y aquí es donde el relato adquiere una dimensión completamente distinta, porque no se presentan como dioses en el sentido espiritual actual, sino como seres con funciones concretas, jerarquías definidas y capacidad de intervenir en el desarrollo humano. Administraban, transmitían conocimiento, ejercían control. Y, según estos textos, su presencia no era puntual, sino parte de una estructura establecida. Formaban parte del orden de ese mundo. Sin embargo, lo más inquietante no es su existencia dentro del relato, sino el tipo de relación que mantenían con los seres humanos. No se describe una conexión simbólica, se describe dirección, influencia directa e incluso, en algunas interpretaciones modernas, intervención en el propio origen. Y aquí es necesario hacer una pausa consciente. A día de hoy, estas interpretaciones no están respaldadas por la arqueología ni por la ciencia académica, pero tampoco han desaparecido, porque siguen apareciendo patrones similares en culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre sí. Relatos de seres que descienden, que entregan conocimiento, que alteran el rumbo de la humanidad. Y en este punto, la cuestión deja de ser si estos relatos son literales o simbólicos. La pregunta empieza a transformarse. ¿Por qué tantas civilizaciones contaron historias tan parecidas? Y más importante aún, ¿por qué en todas ellas el ser humano aparece en una posición que no es completamente libre? Porque si estos relatos contienen algo más que mito, entonces no solo hablan de nuestro pasado, hablan de una estructura, de una influencia y quizás de algo que no terminó entonces y que de alguna forma sigue teniendo presencia ahora. Si esto fuera así, ya no estaríamos hablando de historia, estaríamos hablando de nosotros. En este punto, el relato deja de ser externo y empieza a volverse incómodo, porque ya no se trata solo de seres que descienden ni de conocimiento transmitido. Se abre una posibilidad mucho más profunda, la de que el ser humano no sea únicamente el resultado de un proceso natural. Algunas interpretaciones modernas de los textos sumerios plantean una idea que ha generado debate durante décadas: la posibilidad de que nuestra especie fue modificada, no creada desde cero, sino ajustada, como si algo ya existente hubiera sido intervenido para cumplir una función concreta. Se habla de una combinación, de un cruce entre lo que habitaba en la Tierra y una influencia externa. Una intervención que no solo habría acelerado el desarrollo, sino que habría dado lugar a una nueva forma de percepción.
Y aquí es donde todo se vuelve aún más delicado, porque según estas interpretaciones, el propósito no estaba orientado a la expansión espiritual, ni a una evolución consciente tal como solemos imaginarla, sino a una función, a una utilidad, incluso en ciertas versiones a una forma de servicio. Y es importante decirlo con claridad. Nada de esto está demostrado por la ciencia ni aceptado por la historia académica, pero la idea permanece, porque deja una pregunta que no se disuelve. Si el ser humano fue modificado, ¿qué parte de nosotros es realmente nuestra? Y en este instante el foco cambia, porque ya no se trata de lo que ocurrió afuera, sino de lo que percibes dentro. Esa sensación de no encajar del todo, de observar el mundo y sentir que hay algo más, como si una parte de ti no hubiera sido diseñada únicamente para sobrevivir, sino para recordar. Y si eso fuera así, entonces el verdadero misterio no estaría en quién nos creó, sino en qué parte de nosotros aún no ha sido reconocida. Porque quizá no se trata de un origen perdido, sino de algo que sigue presente, en silencio, esperando a ser visto. Y en este punto el relato deja de pertenecer a un solo lugar, porque lo que aparece en Sumeria no es un caso aislado. Empieza a revelarse un patrón, civilizaciones separadas por miles de kilómetros, sin contacto directo, sin intercambio cultural aparente. Y aún así, relatos sorprendentemente similares. En el antiguo Egipto se hablaba de entidades que descendieron y transmitieron conocimiento sagrado. En Mesoamérica, ciertas tradiciones describen figuras que llegaron desde el cielo para enseñar a los humanos. En distintos puntos del planeta emergen símbolos, estructuras y narrativas que parecen seguir una misma línea. Cuando estas piezas se observan en conjunto, la coincidencia deja de parecer casual. Empieza a sentirse como repetición. Y dentro de ese patrón hay un texto que destaca de forma especial, el libro de Enoc, un escrito antiguo que describe a los llamados vigilantes, seres que descendieron a la tierra, compartieron conocimiento y según ese relato alteraron el curso natural de la humanidad. La similitud con lo descrito en Sumeria resulta difícil de ignorar, no por un detalle concreto, sino por la estructura que se repite, una presencia que llega, un saber que se entrega, una humanidad que cambia, y en todos los casos aparece el mismo elemento, la intervención, no como símbolo, sino como acción. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más profunda, porque ya no se trata de cómo una cultura interpretó su realidad, se trata por qué tantas culturas distintas narraron una historia con el mismo núcleo. Y más importante aún, porque ese núcleo siempre sitúa al ser humano en una posición que no es completamente autónoma, nunca del todo libre. Y en ese instante el relato deja de ser algo lejano, porque si ese patrón no es casual, entonces quizás no estamos ante historias independientes, sino ante fragmentos de una misma narrativa, una historia contada de formas distintas, pero con un posible origen común. Y si eso fuera así, lo que estás observando no sería solo una teoría, sería un eco, una señal que se repite a lo largo del tiempo, algo que no desapareció, sino que de alguna manera sigue presente, y si sigue presente, entonces no solo forma parte del pasado, también forma parte de esto, de este momento, de ti. Y si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha respondido. Más allá de teorías, de textos antiguos o de interpretaciones, hay una sensación que no se puede ignorar, la de que existe algo más, algo que no termina de encajar en la versión que nos han contado. Tal vez nunca se trató solo de descubrir si los Anunnaki existieron, ni de probar si estos relatos son literales o simbólicos. Quizá la verdadera cuestión siempre fue otra.
¿Qué parte de ti reconoce esto? ¿Por qué cuando algo resuena no lo hace desde la lógica, lo hace desde la memoria, desde un lugar más profundo que no necesita pruebas para saber? Y en ese instante todo cambia. La búsqueda deja de estar fuera, empiezas a observar dentro. Esa intuición que aparece sin explicación, esa percepción de que hay algo en ti que aún no ha sido comprendida, como si una parte de tu propia naturaleza no hubiera sido completamente revelada. Y aquí es donde el relato se vuelve real, porque si hay algo en ti que aún no has reconocido, entonces esto ya no es una teoría, es una experiencia. Y en ese punto, el mayor misterio deja de ser quién nos creó, para ser qué parte de nosotros sigue dormida. Tal vez no se trata de recuperar un pasado perdido, sino de reconocer algo que sigue presente, aquí, ahora, en ti. Así que no lo dejes aquí, no lo conviertas en un video más. Permanece unos instantes en silencio. Obsérvate, escucha, porque las respuestas más profundas no llegan desde fuera, emergen de lo que siempre ha estado contigo. Gracias por caminar conmigo en esta exploración. Y recuerda, las mayores revelaciones no siempre aparecen cuando miramos hacia el cielo, sino cuando nos atrevemos a mirar dentro. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.